Como sabéis, soy un friki de la teología, me encanta buscar símbolos, me encanta buscar, no sé, significados que la Iglesia a lo largo de su historia ha estado haciendo, y Adviento es uno de los significados para mí más poderosos. Cuando hablamos de Adviento, la palabra Adviento, ¿vale?, viene del latín venida, ¿vale? Adventus, advenimiento, ¿vale? Cuando hablamos de Adviento, estamos hablando de la venida del Señor Jesús al mundo. Ahora bien, ¿por qué celebramos Adviento en diciembre? Precisamente porque en diciembre celebramos la Natividad de Jesús. Entonces Jesús viene al mundo y por esta razón, como decía, viene del latín Adventus, venida, porque estamos celebrando la venida de nuestro Señor Jesús. Dale a la siguiente, por favor. Entonces aquí tengo dos ilustraciones, ¿vale?, que básicamente ejemplifican lo que es Adviento. Cuando hablamos de Adviento, hablamos de la venida del Señor Jesús, pero hablamos de su primera venida, pero su segunda venida también. Entonces, sabemos que hace 2000 años Jesús vino al mundo encarnándose, se hizo hombre, era Dios y no dejó de ser Dios, era 100% Dios y se volvió 100% hombre de una manera milagrosa y vino en carne de un niño pequeño, de un bebé, de un recién nacido. Entonces esa es la primera vez que viene Jesús. Pero sabemos que en algún momento Jesús volverá. Y el Apocalipsis nos habla de que la segunda venida de Jesús va a venir como un cordero victorioso. Y bueno, otro día hablaremos de Apocalipsis, pero la simbología que nos da Apocalipsis es de un cordero que viene herido, pero aún no ha comenzado la batalla. ¿Por qué? Porque fue herido antes, pero esas heridas fueron las que ya dieron la victoria. Entonces esperamos que Jesús regrese. Y cuando regrese, cuando regrese vamos a vivir plenamente, completamente, como se supone que debía ser. Por esta razón, Adviento, en el calendario litúrgico, se identifica por un tiempo de esperanza. Y el domingo de hoy es en concreto un día de esperanza. Así es como lo tratan las personas que se dedican al calendario litúrgico. Vamos a leer un momento Jeremías 33, 14 al 16. Y vale, este texto es de Jeremías. Jeremías, un profeta que sufrió muchísimo, anhelaba la primera venida del Señor Jesús. La primera venida del Señor Jesús para nosotros ya ha ocurrido. Para Él estaba por ocurrir. Y estas son las palabras, la oración que Él hace. Así que vamos a leerla todos juntos. Súper. No solemos hacer estas cosas, pero hay que practicar, ¿vale? Gracias, Susi. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. En ese día Judá será salvo, Jerusalén vivirá segura, gracias. Y este será su nombre. El Señor es nuestra justicia. Ponte un momento en la piel de Jeremías, un hombre que está sufriendo, que está viendo estragos en su ciudad, en su nación, no solamente estragos políticos, físicos, sino también espirituales. Vendrá un descendiente del linaje del rey David. Se le llamará El Señor es nuestra justicia. Este será su nombre. Y hará todo lo que es correcto. Vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale?, de meditar en la siguiente oración. Ya sabemos, meditar no es nada raro. Meditar es lo que los cristianos hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Entonces te voy a pedir que tomes aire mientras en tu interior dices Dios Padre. Cuando exhales, digas gracias.
Dios Padre, gracias. Vamos a hacer esta oración juntos. O bueno, si hay problemas te la leo. Y escucha atentamente. Buscamos al Dios poderoso en los lugares más improbables, como un niño en un establo y en una tumba vacía. Que Dios escuche estas oraciones que vienen de los rincones improbables de nuestras vidas. Danos oídos para oír, oh Dios, y ojos para mirar, para que conozcamos tu presencia en medio de nosotros durante esta temporada santa de alegría, mientras anticipamos la venida de Jesucristo. Amén. Dale a la siguiente, Nico. Ahí tenéis un código QR donde podéis regresar a esta oración. Esta oración está en este código QR y además el último slide de esta presentación del código QR es un pequeño fondo de pantalla. Descárgatelo, póntelo de fondo de tu móvil y este fondo de pantalla pone Ven Señor, Maranata. Maranata es una palabra que igual ha acompañado a la iglesia y Maranata es una palabra en griego que significa Ven Señor. Entonces, que durante este tiempo de Adviento te acompañe esta palabra. Ven, Señor. En los momentos duros de tu trabajo, de la familia, de salud, de lo que sea, que puedas mirar esta palabra, que puedas mirar al viento y recordar, ven, Señor. El Señor es mi esperanza. Y junto con esto, queremos ser muy prácticos y nos gusta mucho, a mí me encanta el símbolo. Tenemos la corona de Adviento. La corona de Adviento, de nuevo, no es nada raro, es algo que muchas tradiciones evangélicas, protestantes, no sé si católicas, lo desconozco, tienen. Y cada domingo se enciende una vela. Y cada vela, ¿sí tienen? Gracias. Los católicos también la tienen. Cada vela tiene un significado. Y la primera vela que vamos a encender hoy tiene el significado de la esperanza. Entonces, no tiene nada místico, lo que tiene es un sentido recordatorio. Hoy, como iglesia, celebramos la esperanza y nos sumamos a este sentimiento, a este mover. Gracias, chicas. Y es también como una forma de declarar en un sentido de la esperanza en mi vida. ¿Y ahora va a fallar? No. Así que vamos a hacer una pequeña oración con esto y ya comenzamos con la predicación. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Porque tú conoces cada una de nuestras vidas, nuestras luchas y dificultades. Señor, es muy fácil hablar de esperanza cuando uno está bien. Ayúdanos a no solamente hablarlo, Señor, ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a que en los momentos malos realmente podamos conectar contigo, con tu esperanza, con tus promesas, Señor, con tu gozo y con tu alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Sumado a esto, no todo es casualidad, en Adviento el color morado simboliza la esperanza. A la entrada hay un ovillo de color morado y hay unas tijeras. Yo lo que te animo, si a lo mejor el fondo de pantalla no funciona para ti, a la hora de salir, corta un trozo del ovillo color morado y póntelo donde quieras. Hazte una pulserita, hazte un recordatorio, guárdalo como un separador, lo que sea. Es una tontería. El símbolo es una tontería. Lo importante es lo que te ayude a recordar y a meditar esto. Entonces, a veces necesitamos recordatorios. Yo tengo un montón de estos, a veces en casa cuando miro esto, es Aarón, para. Aarón, descansa. Aarón, recuerda esto. Entonces, esto es lo que funciona para mí y simplemente queremos daros como herramientas para seguir meditando en este tiempo. Y con esto vamos a comenzar la predicación. Si puedes darle a la siguiente, Nico. Y hoy vamos a hablar de Lucas capítulo 21, versículo 25 al 36. Y la siguiente, Nico, aquí está el versículo. Y este es el versículo que en el calendario litúrgico se está predicando
hoy alrededor de todo el mundo. Ahora es un versículo súper raro, súper interesante y va a dar mucho de qué hablar. Entonces, ¿alguien lo quiere leer? Bueno, ¿alguien quiere leer hasta el 29, hasta el 30? ¿Alguien del 30 al 35? No, al 36, venga, dos personas. Abrazaron en el sol la luz de las estrellas, y sobre la tierra las nubes en aflicción, confundidas por el mar rugiente y las mareas. La gente desmayará de temor, aterrorizados por lo que está sacudiendo al mundo, porque las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán el Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Pero cuando ocurran esas cosas, levántense y miren hasta arriba, porque pronto serán salvados. Entonces les contó esta manera de ilustración. Miren la higuera o cualquier otro árbol. ¿Alguien más? ¿Del 30 al 36? Cuando hay que estar en sus ojos, necesitan que los días que Dios está lleno. De la misma manera, cuando ustedes vean a ocurrir estas cosas, no será necesario que les digan que el reino de Dios esta generación no llegará a su fin antes de que todo esto ocurra. El cielo y la tierra llegarán a su fin, pero no mi palabra. Estén alerta para que no se distraigan en fiestas o emborrachándose o por preocupaciones de Navidad. Y entonces este día los tomará por sorpresa como si fuera una trampa. Pues este día vendrá sobre todos los que vivan sobre la faz de la tierra. Manténganse despiertos siempre para que puedan escapar de todas las cosas que sucederán y estén en pie a mi Hijo de la Cruz. Gracias. Ok. Muy bien. Me gusta todas las observaciones que habéis hecho. Me parecen observaciones todas muy acertadas. Sin embargo, me parece también curioso que en nuestras observaciones dejemos un poco de lado todo este matiz muy apocalíptico que tiene el texto. Que para mí es personalmente el que me incomoda. No me incomoda saber que Jesús regresa, porque eso me encanta, me da alegría. Pero habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra y las naciones. Estarán en aflicción, confundidas por el mar rugiente y las mareas. La gente desmayará de temor. Cosa gorda. Aterrorizados por lo que está sucediendo en el mundo, porque las potencias del cielo serán sacudidas. Estos versículos solo son una continuación. Te animo a que leas el capítulo 21 de Lucas entero, pero esto es solo una parte. Pero Lucas empieza a decir que lo siente muchísimo en mis palabras por las mujeres embarazadas que estén en ese tiempo, porque van a vivir aflicción. Y tenemos que ponernos un poco en contexto, porque si bien habla de la esperanza, no podemos sacar este versículo, sacar una enseñanza de la esperanza sin ver todo lo que está alrededor. Cuando leemos estos versículos debemos ponernos primero en el contexto. En el libro de Lucas, que es el que estamos leyendo ahora, parece que el autor pone a Jesús como en un recorrido. Entonces Jesús va recorriendo todo Israel hasta llegar a Jerusalén, donde finalmente está a punto de finalizar su vida. Su ministerio va a terminar y Jesús está muy cerca de morir en la cruz. Algo muy curioso que ocurre antes de que Jesús diga estas palabras es que está la famosa entrada triunfal. Un momento donde tradicionalmente en Israel se celebraba como la entrada del Mesías, del Rey prometido, y Jesús entra ahí un poco como que lo celebran a él, pero realmente no están celebrando a Jesús. O sea, es una cosa que ellos hacían y Jesús llega ahí un poco de colado y por eso se enfadan mucho con Jesús. Pero es un símbolo precioso porque Jesús es el Mesías. Aunque la gente de Israel no sabía que Jesús era el Mesías, estaban adorando, estaban haciendo un símbolo que era para él. Sin embargo, cuando el Mesías entra, está llorando. Te animo a que lo leas. Jesús entra y está llorando. Jesús está triste. ¿Por qué? Porque Jesús sabe la corrupción que hay en el pueblo de Israel. Y quiero que esta palabra quede muy clara. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de corrupción en dos sentidos.
Estamos hablando de una corrupción política, pero también estamos hablando de una corrupción del alma. El pueblo de Israel no tiene sus ojos puestos en Dios. Porque no tienen sus ojos puestos en Dios. Cuando Dios mismo viene al mundo, lo rechazan. Tienen puestos los ojos en la ley, tienen puestos los ojos en las tradiciones, en conservar toda su forma de vida, pero no en Dios. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén, sabe primero que Jerusalén va a ser destruido por la corrupción política. Cuando digo política no me refiero plenamente política, sino todo lo social, todo lo que estaba ocurriendo ahí alrededor. Pero además sabe Jesús que Israel, el pueblo de Israel lo está rechazando. Muy pocos son los seguidores, muy pocos son las personas que lo reconocen como Mesías. Tras esto, Jesús entra al templo en una famosa escena donde empieza a acusar a los vendedores del templo de ser unas ratas, de ser unos ladrones, y para todo el sistema que había ahí. Y claro, ya con eso Jesús se gana que lo maten seguro. Pero todo era parte del plan. Y entonces finalmente después de todo esto, llegamos a este texto que acabamos de leer. Jesús empieza a hablar del fin de los tiempos. Pero debemos tener en cuenta que Jesús viene y cumple la función como de un profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? El lenguaje que utiliza Jesús para hablar del final de los tiempos es el mismo lenguaje que están utilizando los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces algunos cristianos toman el texto de forma literal. Esto va a pasar de manera literal. Pero tenemos que entender que hay unos símbolos, que hay unas palabras, que hay unas ideas que Jesús está intentando transmitir al pueblo de Israel, que sabían de qué estaban hablando. Sabían que Jesús estaba haciendo mención de lo que los profetas habían anunciado. Entonces, cuando Jesús da estas palabras, la gente que le estaba escuchando, y esto es importante, estaba entendiendo, Jesús está haciendo el rol de un profeta. Jesús está hablando de que el día del Señor viene, va a llegar y se va a acabar. Así que, pues ellos creían que iba a pasar, pero no como Jesús estaba a punto de decir. Y cuando leemos todo esto, tenemos que entender que Jesús sí que está haciendo una profecía. Y esto es importante, y quiero que te quedes con esto. Jesús está aquí anunciando cómo van a ser el fin de los tiempos. Pero cuando nosotros en la Biblia leemos una profecía, debemos entender que la gran mayoría de ellas son profecías de un doble cumplimiento. En teología hay una forma muy fácil de entender esto. Cuando vas a dar un paseo, ¿vale? Y ves, se me ha ido, como la línea de montañas, ves el horizonte y ves las líneas de montañas, tú ves las montañas en un primer plano, ¿cierto? Tú ves las montañas y dices el bloque de montañas. Ahora, si tú te pudieras acercar a las montañas, te darías cuenta que entre esa línea de montañas, una está aquí y capaz la otra está, sin exagerar, cientos de kilómetros detrás. O decenas de kilómetros, no lo sé. Está lejos. Pero nosotros al mirarlo desde lejos, desde más lejos aún, vemos una sola línea. Entonces, cuando leemos las profecías, vemos algo así. Vemos que Jesús está anunciando la destrucción. Pero esto es una profecía de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque la destrucción que anuncia Jesús ocurrió. Ya ocurrió. En el año 70 Israel es destruida y muchas de las cosas que Jesús anuncia aquí ocurrieron. Sin embargo, no ocurrió todo. Hay cosas que faltan por ocurrir, como por ejemplo que Jesús regrese. Entonces, todo esto nos pone en contexto, ¿vale? Para saber cómo leer estas palabras. ¿Por qué digo esto también? Porque las personas que somos de tradición evangélica solemos mirar los textos apocalípticos, como este, de una manera, bueno, como decía hace 2 semanas, muy americana, muy dejados atrás. El otro día le comentaba a Lucas que me vi todas las películas de Dejados atrás. Es porque
Bueno, si no sabéis qué son las películas Dejados atrás, no os perdéis nada, ¿vale? Pero es una novela, básicamente, que hicieron película, de cómo iba a ser el apocalipsis. Pero es una novela y es lo que es, ¿vale? Es una novela. Am, pero nuestra mirada al fin de los tiempos, como hablábamos hace 2 semanas, muchas veces es muy apocalíptica, muy de estamos esperando que pase lo peor de lo peor y eso significa que el Señor viene. Pero cuando hablamos de que el Señor viene, hablamos de que el Señor viene y debemos tener miedo, porque como nos equivoquemos, capaz nos quedamos aquí y sufrimos. Esa es un poco la mirada que muchos evangélicos tienen al fin de los tiempos. Y me encanta que el primer versículo que abordemos en Adviento sea este. ¿Por qué? Porque hemos hablado que Adviento es un tiempo de esperanza. Esperanza. Palabra clave, esperanza. Pero, ¿qué es esperanza? Vamos a empezar por ahí. La palabra esperanza viene del latín, spes, esperanza, del verbo esperare, esperar con confianza. Podríamos decir que esperanza es algo así como fe en algo, fe en que algo deseado se cumplirá. Entonces, cuando hablamos de que en Adviento celebramos la esperanza, no estamos hablando de un sentimiento bonito de estoy feliz. No, no, no. La esperanza es esperar con confianza. Es la fe en que algo deseado se cumplirá. Nosotros deseamos que el Señor regrese. Por eso, y antes lo decíamos, una palabra que nos tiene que acompañar es Maranata. Ven, Señor. Ven, Señor. La esperanza, y esto es muy importante, se cautiva con la ausencia. La esperanza se cautiva con la ausencia. Y la Biblia es un libro que nos cuenta la historia de la esperanza y el pueblo de la esperanza. Solamente se puede tener esperanza si tenemos ausencia de eso que estamos deseando. Y ahora lo unimos todo. ¿De dónde surge nuestra esperanza? ¿Qué es aquello que estamos esperando? No podemos mirar la escatología, el fin de los tiempos, sin mirar a la historia de la redención. ¿Qué te quiero decir? Y con esto, de nuevo, uno todo lo que estoy diciendo. Cuando decía que la Biblia es la historia de la esperanza, del pueblo de la esperanza, y guárdate esto en tu corazón, la Biblia nos cuenta la historia de un pueblo que vivía en el lugar perfecto, pero ese pueblo pierde, por el pecado, la opción de estar ahí. No solamente en ese sitio, sino estar con alguien. Y desde entonces, desde ese momento de la caída, del rechazo del ser humano hacia Dios, el ser humano ha tenido que cultivar esperanza. ¿Por qué? Porque ha deseado, importante, no lo tiene, lo desea, regresar a ese lugar de paz con esa persona que nos ama. Esa es la historia de la redención. Regresar a ese lugar de paz con esa persona que nos ama. Desde ese momento, desde el principio del mundo, hemos tenido que cultivar la esperanza. Esperamos con confianza, con fe de que regresaremos a ese sitio, que regresaremos con esa persona. Hemos leído antes el versículo de Jeremías, que está anhelando que el Mesías venga. Durante miles de años había profecías de que un Mesías iba a venir y salvar a este pueblo que se había perdido para que regresen a ese lugar de paz con esa persona que les ama. Y entonces Jeremías está dando una profecía y está diciendo, ese Mesías es del linaje de David y va a venir y nos va a rescatar. Pero no lo vieron. No lo vieron. Y
el pueblo de Israel, hay muchísimos profetas y de repente llega el último profeta, 400 años sin una voz profética tan fuerte, y de repente un día, de la nada, nadie lo estaba esperando. Algunas personas lo deseaban, pero lo deseaban de otra forma. De repente llega un niño que es Dios encarnado y vuelve la esperanza a realidad. Lo que un pueblo por cientos de generaciones había deseado se encarna en un bebé. Y la esperanza surge, la esperanza se encarna en forma de este bebé. Este bebé crece y da su vida en una cruz para salvar al pueblo. Tan loco como lo estoy contando es lo que es. Es inentendible. Y salva al mundo entero a través de su sacrificio en una cruz, pero no está su obra completa. Ya nos salvó, pero nos falta regresar. Jesús viene y nos une de nuevo con esa persona que nos ama, pero nos falta regresar a ese sitio de paz al que pertenecemos. Entonces, mientras miles de generaciones pasaron esperando que llegara este Mesías, miles de generaciones esperan el regreso de este Mesías que nos va a volver a llevar a ese sitio de paz. Es más, no nos va a volver a llevar, va a traer este sitio de paz. La humanidad no ha dejado de sufrir calamidades. Escucha bien, la humanidad no ha dejado de sufrir calamidades desde sus comienzos. Y piensa en ello. Desastres naturales, enfermedades, guerras, persecución, todo. Desde que la humanidad es humanidad, esto ha existido. Los seguidores de Dios siempre han sido perseguidos. El final de los tiempos, opinión mía, no destacan por sus horrores. Destaca porque son el fin de ellos. Cuando leemos textos como este, donde hay una parte apocalíptica que nos va a decir que el fin de los tiempos van a ocurrir muchísimas cosas, y a veces como cristianos lo leemos con miedo, lo leemos como, y los cristianos nos tenemos que resguardar porque va a haber persecución. Amigo, los cristianos hemos sido perseguidos toda la vida. Toda la vida. Los seguidores de Dios siempre han sido perseguidos. El final de los tiempos no destaca por la persecución, el final de los tiempos destaca porque es el fin. Porque por fin ya no va a haber más de eso, donde por fin nuestra esperanza se va a hacer realidad. Jesús va a regresar. Cuando Jesús regrese, va a regresar con su reino. Gregorio Magno, padre de la Iglesia, obispo de Roma en el siglo VI, dijo lo siguiente: no andéis abatidos los que aman a Dios. No andéis abatidos. Los que aman a Dios son invitados a regocijarse por ver acercarse el fin del mundo, porque encontrarán pronto el mundo que desean, cuando haya pasado aquel al que no están atados. Que los fieles que deseen ver a Dios se abstengan bien de llorar por las desgracias que golpean el mundo, ya que sabe que estas mismas desgracias llegarán a su fin. Está escrito, en efecto, el que quiere ser amigo de las cosas del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. El que pues no se regocija por ver acercarse el fin del mundo, ese muestra que es su amigo. Y de ahí da pruebas de ser enemigo de Dios. Tremendo. Tremendo. El versículo que leímos antes y sí, se habló de esto. Versículo 36. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todas estas cosas que sucederán y estén en pie ante el Hijo del Hombre. Y antes dice...
Papá, papá. 34. Estén alerta para que no se distraigan en fiestas o emborrachándose por las preocupaciones de esta vida. O por las preocupaciones de esta vida. Hablamos antes de que cuando celebramos el calendario litúrgico estamos hablando de cambiar nuestro ritmo de vida y conectar con el ritmo de Jesús. Y este versículo en concreto creo que nos está animando a eso. Conectar con el ritmo de Jesús. Con esto que dijo este padre de la iglesia, que me parece una frase demoledora, literalmente, creo que a veces, y lo voy a encajar un poco con quiénes somos nosotros ahora, y creo que, bueno, lo podemos encajar perfectamente con lo que está pasando en España. A lo mejor es porque antes era muy pequeño y no meditaba en estas cosas, no me daba cuenta, pero el nivel de polarización que hay hoy, hay un desastre natural en Valencia, gente se une para ayudar, pero la mitad de la gente peleándose por quién tiene la culpa. Y de nuevo, no es que no haya culpables, hay responsables, pero no somos capaces de unirnos a favor de algo. Vivimos en ese momento en el que si dices que tú crees o piensas una serie de ideas, se te tacha de otra serie de ideas muchísimo más grandes, más gordas. Y no estoy hablando, de nuevo, no estoy hablando en sí de política, estoy hablando un poco de general, en general. ¿Piensas esto? Pues eres todo esto otro. Y así se vive con ansiedad. Vivimos en un momento en el que estamos viendo la tecnología avanzar, vemos, bueno, capaz nos quedamos sin trabajo, capaz la economía se cae, perdemos nuestro dinero, perdemos nuestros ahorros, la política está fatal, ¿qué pasa si gana este de derecha? ¿Qué pasa si gana este de izquierda? Hay nuevo presidente en Estados Unidos, hay guerras ocurriendo ahora mismo, hay tantísimos abusos y ¿quién tiene la culpa? Si la tienen las mujeres, la tienen los hombres y es como, para, para. Necesitamos la esperanza de Jesús. Necesitamos esperar con confianza que Jesús regrese para que se termine todo esto que está ocurriendo y podamos volver a estar en ese sitio de paz con esa persona que nos ama. Sobre esto, un comentarista del libro de Lucas dice, Jesús sigue a continuación diciendo a los discípulos, para evitar que aquel día les tomen desprevenidos y caiga sobre ellos como una trampa. Esto significa que hay que evitar el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Estando en espera de su redención final, sus corazones no han de agobiarse. Lo que Pablo llama la bendita esperanza de nuestra redención es algo que ha de estimularnos a vivir sabiamente delante de Dios, con una cierta indiferencia hacia los acontecimientos de la vida que muchas veces ciertamente nos agobian. Por caótico e incierto que sea nuestro mundo, Jesús promete un día en que su regreso traerá salvación duradera, justicia, redención y curación. Esto lo cambia todo. Una esperanza futura, segura, inspira fe aquí y ahora. Por eso celebramos Adviento. Y repito, como dije antes,
yo lo celebro porque yo lo necesito. Sophie y yo estamos cargados por trabajo, por las cosas de la vida, nos peleamos, nos agobiamos, la salud, mi abuelita está muy mal, a veces el dinero no llega, me agobio también cuando veo muchas noticias, me agobio con las redes sociales, o sea, te estoy hablando, te hablo de mí, ¿vale? Entonces, necesito parar, necesito meditar, necesito mirar a Jesús. Por eso de verdad te animo a que hagas lo que necesites hacer. Pero ¿por qué no repites la oración que pasamos antes? ¿Por qué no coges ese cordón morado y dices, voy a orar, voy a parar un momento? Buah, el trabajo no me va bien, pero ¿por qué no paras un momento y das gracias a Dios porque tienes trabajo? ¿Por qué no paras un momento y disfrutas de lo que tienes y anhelas lo que vendrá? Tienes esperanza de lo que ha de venir. Sé que me estoy repitiendo, pero es que no me puedo cansar de hacer este énfasis. Por favor, no estamos haciendo esto porque sea guay, estamos haciendo esto porque creemos que nuestra generación necesita cambiar el ritmo. Creemos que como iglesia necesitamos dejar de enfocarnos en los problemas de la vida que no van a desaparecer, son importantes y hay que lidiar con ellos. Pero es más fácil si lidiamos con ellos con la esperanza de que tenemos un Salvador que ya hizo su obra hace 2000 años en una cruz, ya ganó, ya nos trajo la victoria. Pase lo que pase y te vaya mal en la vida o no, si crees en Jesús como Señor y Salvador, tienes el regalo de la vida eterna. Ya lo tienes, ya tienes la victoria. Y la Biblia nos dice que Jesús va a vencer y que Jesús va a redimir el mundo. Descansa en eso. En el fin de los tiempos, que como decía Lucas en la última clase, el fin de los tiempos comenzó cuando Jesús murió y resucitó y ascendió, ahí comienza. Llevamos 2000 años en el fin de los tiempos. ¿Cuánto más va a durar? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. No es fácil, no es fácil. Han pasado muchísimas generaciones con muchísimos problemas y creo que muchos de ellos anhelaban que Jesús viniera y no vino, pero no perdieron esa esperanza. Nuestra generación, no sé si va a ser la generación que vea el regreso de Jesús. Yo espero que sí, porque Maranata, pero venga o no venga, mi corazón, mi meditación diaria tiene que ser esperanza. Ven, Señor, dame fe para aguantar, dame alegría para creer, dame lo que necesito para aguantar esta vida, las dificultades. Y por favor, Señor, ven y restaura el mundo. Por favor, ven, Señor, y toma el control. Sé tú quien gobiernes, ¿no? Estos políticos horribles que nos abandonan. Sé tú quien traigas libertad a nuestras vidas. Sé tú quien redima a la gente. Maranata, ven, Señor. Ven, Señor. Vamos a terminar compartiendo la Santa Cena. Si alguien me puede ayudar a repartir. Gracias. Y la Santa Cena, como sabéis, bueno, es uno de los momentos que más me gusta, de todos los domingos. Y a veces,
Me encanta que como iglesia celebremos la Santa Cena todos los domingos. Es una de las cosas que más me gusta de esta iglesia. Me hace súper feliz. Pero es muy fácil que a veces caigamos en la rutina de, se acabó la predicación, tomo la Santa Cena y me voy a casa. La Santa Cena es el momento en el que cerramos todas las predicaciones, porque es el momento de recordar y meditar los dos grandes momentos puntuales de nuestra historia cristiana. La crucifixión de Jesús y su regreso que anhelamos con esperanza. Por eso Jesús, bueno, en el Evangelio de Marcos leemos y dice, mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias se la dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Por favor, te lo pido de todo corazón, hoy cuando participes de la Santa Cena, recuerda la promesa que hizo Jesús ese día. Te hizo una promesa a ti directamente. Volveré a beber de este vino contigo cuando mi reino vuelva a la tierra, cuando yo regrese, cuando yo gobierne, cuando yo traiga ese sitio de paz y juntos habitemos en amor. Vamos a volver a beber este vino con Jesús. Y recuerda que hace 2000 años Jesús dio su vida en la cruz para salvarte, para traer victoria. Jesús ya venció. Jesús ya venció. Padre nuestro, ahora que participamos de este pan y de esta copa, ayúdanos a recordar tu sacrificio. Ayúdanos a recordar tu promesa de que regresarás para traer paz completa, para traer restauración. Pero Señor, ahora que participamos del pan y del vino, te pido que no solo participemos como un mero símbolo, Señor, sino que participemos de él haciendo esta promesa de recordar, no solo los domingos, Señor, sino cada día, recordar cada día que tú ya venciste, pero que tú volverás. Y que por muy difícil que se vuelva el mundo, que por más dificultades que tengamos, que si tenemos que llegar a vivir persecución, Señor, podemos tener esperanza en que tú vas a traer restauración, en que tú ya venciste. Hoy te suplicamos como iglesia, Señor, ven pronto. El mundo te necesita. Queremos volver a habitar contigo, Señor Jesús. Ven pronto. Ayúdanos en esta nueva temporada de Adviento conectar contigo, tener esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos. Me entra la risa, porque ha sido el mejor pan y el mejor vino que hemos tenido hasta ahora. Mm. Hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Bueno, con esto damos por terminado la reunión de hoy. Espero que hayáis disfrutado, espero que Dios os hable.